hace un tiempo atrás, éramos unos cuantos, siempre había más en este lado y esta parte vacía. Y veo que ahora como que se nos estamos anivelando, ¿eh? Dios está añadiendo, está trayendo a los que vamos a ser salvos. ¿Cuántos lo creen? Y lo que hoy estamos viendo solamente es el principio de todo lo grande que Dios tiene para este lugar. El tema del cual hablaré es fe de raíces profundas. Y como pueden ver en la imagen, bueno, creo que se ve un poco, es una palmera de dátiles. Estas palmeras normalmente crecen en el desierto. Se dice, sabemos que en el desierto pues no cualquier planta puede sobrevivir porque el desierto es bastante seco, hace mucho calor y hay mucha escasez de agua. Dice que estas palmeras crecen en el desierto y pueden soportar sequías extremas porque sus raíces buscan agua constantemente dependiendo del terreno. Si el terreno pues, es normal, las raíces pueden profundizar de 1 a 2 metros. Pero si es bastante seco, puede profundizar hasta los 6 metros y si es extremado, incluso hasta los 14 y 15 metros. O sea, es bastante profundo. Y además de eso, también el tronco es bastante flexible, lo cual puede soportar las tormentas de arena, los fuertes vientos. Incluso los fuertes vientos pueden doblarla hasta tocar el suelo, pero aún así vuelven a levantarse. Otra de las características que da frutos bajo presión y los golpes y el peso hacen que produzca más dátiles. La verdad es que es un ejemplo bastante fuerte, ¿no?, sobre la fe. Y quiero preguntarte, todos sabemos aquí lo que es la fe, ¿no? En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es confiar en algo que no vemos, pero sabemos que está ahí porque por quién lo prometió. Todo el mundo, cristianos y no cristianos, tenemos fe. Muchas personas ponen su fe en Buda, otras personas ponen su fe en dioses de madera, dioses de metal, otros en la ciencia, otros en la medicina, otros piensan que también en el mono, ¿no? Y vamos poniendo la fe en diferentes cosas, pero en el caso de nosotros, nuestra fe está puesta en Dios. Pero para poder confiar plenamente en alguien, en este caso en Dios, debemos conocerle. Porque no podemos creer en alguien en quien no conocemos. Y quiero leerte algo, una pequeña historia, y quiero que utilicemos un poquito la imaginación. Imagina que vas en un avión de noche, hay turbulencias fuertes, se apagan las luces y el avión se sacude. No ves nada por la ventana y tienes mucho miedo. Pero entonces recuerdas que el piloto es tu papá. Tú lo vistes pasar 20 años volando, lo vistes entrenar en simuladores, lo vistes aterrizar con el avión fallando en un motor. Conoces su habilidad y su cuidado por ti. No tienes fe en el clima, no tienes fe en que la turbulencia se vaya a parar. Tienes fe en el piloto, porque lo conoces. Te sientas, te abrochas el cinturón y dices, si él está al mando, llegamos bien. La vida es como un viaje, donde habrán temporadas buenas, donde todo va a ir bien, temporadas de bendición, de alegría, pero también habrán temporadas no muy buenas, más o menos, ¿no? También habrán temporadas donde habrá tormentas, turbulencia, como esta palmera, ¿no?, en medio de una tormenta de arena, pero cuando sabemos en quién es que dirige nuestro viaje, en este caso, si ponemos nuestra confianza en Dios y dejamos que Dios sea quien dirija nuestro viaje, sabremos que a pesar de las tormentas, llegaremos bien. Y en la palabra vemos muchos hombres y mujeres de fe, pero hoy quiero hablarte en uno que realmente me llama mucho la atención su historia. Y este hombre es Job. Te voy a invitar que vayamos al libro de Job, capítulo 1. Mientras tanto lo encuentras, voy contándote un poco acerca de él. La palabra describe a Job como un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aparte de eso, Job era un hombre a quien Dios había bendecido de tal manera que era uno de los más grandes de su región, el más poderoso.
En estos tiempos sería como un magnate, ¿no? Job tenía riquezas, tenía terrenos, tenía ganados, tenía muchas cosas. Tenía siervos y siervas trabajando para él y sobre todo tenía una familia grande, tenía 10 hijos a los cuales él amaba. En pocas palabras, Job tenía una vida perfecta. Lo tenía todo. Principalmente tenía a Dios y las añadiduras. Lo tenía todo. Pero cuando todo va muy bien, todo muy perfecto, siempre hay alguien que intenta destruirlo. Siempre hay alguien que anda buscando la forma de cómo dañar lo que Dios hace en la vida de las personas. Y pues, es Satanás. En el capítulo 1, versículo 6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo a Jehová. Y Jehová le dijo: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Este tipo estaba tan aburrido en su casa que decidió ir a dar una vuelta allá por el mundo. Se fue por Venezuela, luego por Honduras, luego vino a España. Andaba buscando a quién hacer la vida imposible, ¿no? Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Qué bonita la forma en que Dios describe a Job. O sea, esto se nota que Dios conocía realmente a Job y Dios nos conoce a nosotros. Y Dios le habla, le dice a Satanás: pues mira, este es mi siervo, y se lo presenta, se lo describe como es. Pero Satanás también conoce a Job. Y respondiendo Satanás, le dice: ¿acaso sirve Job a Dios de balde? Esta es una acusación fuerte para Job. Dice: ¿no le has cercado alrededor a él, a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás le estaba diciendo: sí, has bendecido a Job y Job es fiel a ti, pero ahora quítale todo lo que tienes. Ya verás cómo Job va a blasfemar contra ti. Porque Satanás estaba acusando que Job realmente servía a Dios por interés. Entonces Dios le dice: vale, toca todo lo que tiene. Y todo lo que Job tenía fue puesto en las manos de Satanás, y en ese mismo momento Satanás salió de la presencia de Dios y fue a destruirlo todo. Fue a destruir todo lo que Job tenía. Job perdió, en un mismo día, perdió sus riquezas, los bienes que tenía y sobre todo su familia. No sé si alguna vez te has imaginado el dolor que este hombre podría haber sentido. No solamente por perder bienes materiales, que esas son cosas que a lo largo lo puedes recuperar, pero perder a sus hijos. El amor que un padre tiene por sus hijos, la verdad es que es bastante fuerte. Y perder a sus 10 hijos en un mismo día, el corazón de Job debe haber estado destrozado. Incluso Job hacía sacrificio, ofrecía holocaustos a Dios por sus hijos, por si sus hijos habían pecado. Job le demostraba el amor a sus hijos de esta manera, lo importante que eran para ellos. La intención de Satanás con esto era que Job blasfemara en contra de Dios. Pero quiero que veamos la actitud que Job tiene en medio de esta situación. En el versículo 20 del capítulo 1 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Alguna vez hemos tenido ese tipo de actitud? Cuando algo no sale bien en nuestras vidas. La verdad es que es sorprendente. Job era un hombre de fe. Era un hombre que quizás había crecido en su familia, había aprendido acerca de la fe, y Job practicaba la obediencia, la fe a Dios, y Job obedecía a Dios. Pero ¿sabes? La razón por la cual Dios permite que Satanás toque a Job no es para demostrarle que su siervo es fiel, que su siervo
a pesar de todo le va a seguir adorando. Realmente lo que Dios quiere con esto es que Job profundice un poco más en su fe, en sus raíces. Porque Job conoce a Dios, pero no lo conoce tan de cerca. Job conoce que cuando él dice Jehová dio y Jehová quitó, Job sabe que todo lo que tiene viene de parte de Dios. Sabe que Dios es su proveedor, sabe que Dios lo cuida y sabe que Dios le da todo lo que tiene. Pero Job necesita profundizar un poco más. Y por eso Dios permite que Satanás toque a Job. Y más adelante, cuando Satanás ve la actitud de Job, que es una actitud de adoración, se vuelve a presentar nuevamente ante Dios y tienen una nueva conversación. Y Dios le dice, ¿has visto? Que a pesar de que le has quitado todo, Job sigue adorándome. Entonces Satanás le dice, bueno, le has quitado todo, pero ahora tócalo a él. Toca sus huesos, toca su carne y ya verás cómo va a blasfemar en tu presencia. Y Dios nuevamente le permite a Satanás que toque a Job. Pero Job sigue con esa actitud de adoración. Dice que Satanás le puso una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Yo estaba viendo unas imágenes acerca de la sarna y es bastante fuerte. La verdad que tener eso en el cuerpo debe ser muy doloroso. Y aún así, a pesar de esa enfermedad, a pesar de haberlo perdido todo, a pesar de estar viviendo el luto de sus 10 hijos, también ahora está enfermo. O sea, Job estaba en una mala racha, estaba pasándolo mal. Pero en esos momentos donde sentimos que nuestra fe está siendo sacudida por los fuertes vientos, es importante saber a quién tenemos alrededor. Rodearnos de personas que nos animen, que nos impulsen, que oren por nosotros. En un momento de dificultad es importante tener un apoyo. Personas que oren por nosotros, incluso si no tienen nada que decir, al menos que se queden a nuestro lado, en silencio. Y Job tenía personas a su alrededor, principalmente a su esposa, a su mujer. La ayuda idónea, ¿no? Que si te caes yo te levanto y el apoyo, ¿no? Pero esta mujer, cuando ve la condición de Job y ve que Job, a pesar de todo, sigue adorando, le dice, ¿aún así retienes tu integridad? O sea, a pesar de todo lo que Dios te está haciendo, ¿tú sigues adorándole? A pesar de que Él te ha quitado todos los bienes, te ha quitado a tus hijos, ¿tú sigues manteniendo esa integridad hacia Él? En pocas palabras le estaba diciendo, no lo merece, no deberías adorarle. Y la mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Otro golpe más para Job. La persona que se suponía que debía ser el apoyo para él es la persona que ahora le está diciendo que maldiga a Dios y se muera, que ya no vale la pena seguir luchando. Y aparte de su mujer, también Job tenía 3 amigos, que cuando escucharon lo que Job estaba viviendo, decidieron ir a visitarle, con el propósito de animarle, de consolarlo, ¿no? Por la situación. Y cuando ven a Job, realmente no lo reconocían. Job ya no era aquel hombre poderoso, ¿no? Aquel que tenía un estatus y tal. Job estaba quebrantado. Y cuando los amigos lo ven, empiezan a llorar y también rasgaron sus mantos. Y cuando estaban hablando con él, en vez de animarlo, empezaron a acusarlo. Empezaron a decirle, Job, es que tú has hecho algo y por eso Dios te está castigando. ¿Qué fue lo que hiciste? Pídele perdón a Dios para que Él tenga misericordia de ti. Pero Job no había pecado. Porque muchas veces tenemos la idea de que si hacemos algo, Dios nos castiga. Vemos a Dios como un padre que está con un látigo en la mano esperando que nosotros fallemos para luego castigarnos. Pero hay 2 cosas que son totalmente diferentes, lo que es la prueba y las consecuencias. Los amigos pensaban que lo que Job estaba viviendo era la consecuencia de un pecado. Y como era el castigo que estaba recibiendo, según ellos, era bastante grande, pues seguramente el pecado debe haber sido grande. Pero el pecado, aunque Dios lo ve todo para Dios el pecado tiene el mismo peso, el mismo tamaño. Pero las consecuencias pueden depender de lo que haga. Entonces, claro, al ver a Job en esa situación, pues seguramente hizo algo grande y Dios lo está castigando. Entonces los amigos de Job le decían, tienes que arrepentirte de tu pecado, de tu iniquidad.
para que Él pueda perdonarte. Pero Job sabía que él no había fallado. Y al escuchar las acusaciones de sus amigos, sus palabras, el corazón de Job está más triste aún, más destrozado. Ya no tiene personas a su alrededor en quien apoyarse, no tiene a su mujer, no tiene a sus amigos. Y Job entra en un momento donde empieza a cuestionarse a sí mismo, y empieza a hablar con Dios y a preguntarle por qué le está pasando eso. Job empieza a preguntar a Dios, a pedir a Dios que le dé una tregua, ¿no? Que tenga misericordia de él, que le dé al menos un respiro de todo el sufrimiento que está viviendo. Pero aún así, incluso Job deseaba, era tanto el sufrimiento que deseaba morir. Maldijo el día en que había nacido y pensaba que la muerte sería la solución al dolor que sentía. Incluso le decía al Señor que él quería morir para acabar con su sufrimiento. Pero, ¿sabes? Dios no le concedió el deseo de morir. Dios no le dijo, vale, te libro de la prueba. La respuesta de Dios para Job a la petición en ese momento fue un no. Y yo te pregunto, ¿qué pasa cuando Dios nos dice que no a algo? Porque sí, la fe es confiar en Él, pedir y recibir. Pero ¿qué pasa que cuando algo que pedimos, Dios nos dice que no? ¿Nuestra fe sigue estando firme? ¿Seguimos confiando? ¿Seguimos creyendo? ¿Sabes? Yo conozco muchas personas que tienen mucha fe, que piden algo y Dios inmediatamente les da. Eso es fe. Pero la fe también es mantenerte firme a pesar de todo, a pesar de que la respuesta a lo que estás pidiendo es un no. Y yo quiero contarte algo que pasamos hace poco con mi familia. Hace 3 meses, recibimos la triste noticia de que, como todos sabrán, ¿no?, que nuestra madre había fallecido. En este momento Dios nos pone a prueba en la fe. Pero la prueba de fe no empezó hace 3 meses, sino hace 1 año cuando a mi madre le detectaron cáncer por segunda vez. La primera vez fue en el 2021. Ella tuvo un cáncer de mama, pero gracias a la ayuda del Señor y los médicos y el tratamiento, pues lo llevó bien. Pero esta segunda vez el cáncer era más agresivo. Esta vez el cáncer estaba en los huesos. Cuando recibimos la noticia de que ella tenía el cáncer, realmente fue duro, pero yo tenía la fe, la certeza, esa seguridad que Dios haría un milagro en la vida de mi mamá, independientemente de lo que fuera. Yo sabía que Dios iba a sanar a mi mamá. Pero un día yo estaba muy tranquila y estábamos trabajando con una de mis jefas. Y ella no es cristiana, pero es una persona muy curiosa acerca de la palabra y hace muchas preguntas acerca de Dios. Y yo ya le había comentado a ella la situación de mi mamá. Y estábamos ahí hablando acerca de Dios. Ella me preguntaba por qué Dios permite que las personas mueran, personas buenas mueran, por qué permite esas cosas. Yo le respondía según la palabra. Y ella me hizo una pregunta muy inesperada, la verdad. Me dice, Karen, tú tienes mucha fe, pero ¿qué pasaría si Dios no sana a tu madre? ¿Seguirías confiando en Él así como lo haces ahora? Y la verdad es que la respuesta no tardó mucho. Yo le dije que sí, que seguiría creyendo porque mi fe no dependía de lo que Dios hiciera por mí o por mi madre, sino por quien Él era. Y la verdad es una respuesta que parece bastante épica, ¿no? ¡Wow! ¡Qué fe de esta mujer! Pero realmente es eso lo que quiero, mantenerme firme a pesar de todo. Pero en ese momento, cuando ella me hace esta pregunta, yo estaba tan segura de mi respuesta porque para mí la posibilidad de que mi mamá no se sanara era de un 1%. El 99% era que Dios haría un milagro, ya sea directo o por medio del tratamiento. Esa era mi fe y mi seguridad. Y yo le dije, bueno, sí, seguiré creyendo. Pasó el tiempo, mi mamá estaba en tratamiento. Ella, pues, iba todo bien, ¿no? El tratamiento era un poco lento y duro, la verdad. Pero la fe me hacía mantenerme firme, estar confiada, estar tranquila, me daba paz. Pero claro, el tratamiento
era lento, pasaban los meses, mi mamá no mejoraba, la situación era cada vez más difícil, verla sufrir con ese dolor que le daba en las piernas por los huesos y eso, era duro. Sufría ella y sufríamos nosotros. Y yo seguía orando y seguía pidiendo a Dios por un milagro. Pero en noviembre del año pasado, ella iba a hacerse la 4ª quimio y la doctora le dijo que no podían hacer el tratamiento porque tenía problemas en las venas. Según todos los medicamentos que le habían puesto, tenía un poco dañadas las venas y según por eso no le podían hacer. Pero había una razón más. La doctora le dijo a mi tía, que era quien andaba con ella, que necesitaba hablar con las hijas acerca de la situación de ella. Y cuando una de mis hermanas fue y me hicieron una videollamada y estuvimos ahí hablando con la doctora, nos dijo, fue muy sincera. La verdad que esa sinceridad no me gustó nada, pero bueno, fue muy sincera con la situación y dijo, ya no podemos seguir con el tratamiento porque el cáncer ya está en etapa terminal. Pero tenemos 2 opciones. Una era hacer un nuevo tratamiento, que era muy costoso, no podíamos pagarlo y aparte no aseguraba que mi mamá se sanara. La segunda era llevarnos a mi mamá a casa, disfrutar de ella el tiempo que le quedaba de vida y dejar que la enfermedad hiciera lo que tenía que hacer. 2 opciones que realmente ninguna podíamos tomar, ni una ni la otra. Y fue un golpe más para nosotros. Pero recuerdo que en medio del dolor y de esta noticia y todo, hablábamos con mis hermanas y nos apoyábamos una a la otra y diciendo, animándonos que Dios haría un milagro, confiando en que cuando los médicos ya no pueden, Dios sí puede. Y seguíamos creyendo en que Dios haría un milagro. Pero la situación de mi mamá, por más oraciones, había gente de muchas iglesias orando, mis hermanas y yo orando por ella, mi mamá creyendo también, porque mi mamá era una mujer de fe, que incluso a pesar del dolor que ella estaba sintiendo, pude ver un poco reflejada la fe de Job en ella. Porque a pesar del dolor, ella nunca culpó a Dios por lo que ella estaba pasando. Incluso una vez mi papá no es cristiano, y una vez él dijo que por qué Dios permitía estas cosas y quería culpar a Dios por la situación, y ella lo reprendió, porque ella sabía que no era porque Dios quería hacerlo. Dios estaba probando su fe y ella se mantuvo firme. Pero llegó un momento ya en los últimos meses, cuando la situación de mi mamá ya era bastante delicada, yo mientras oraba me preguntaba a mí misma y decía, ¿realmente voy a seguir creyendo en Dios si Dios no sana a mi mamá? Esa pregunta volvió a mí y yo me preguntaba si realmente me iba a mantener firme a pesar de todo. Y me cuestionaba a mí misma y le preguntaba al Señor hasta cuándo, hasta dónde nos iba a llevar, si nos iba a llevar hasta el fondo y luego levantarnos como la palmera, ¿no? Y yo le preguntaba, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a vivir esto? ¿Hasta cuándo veremos un milagro en la vida de mi mamá? Pero no sé si alguna vez has llamado a alguien, la llamada se conecta, pero al otro lado de la línea hay un silencio. Así era como yo sentía mis oraciones. Yo le hablaba a Dios y había un silencio total al otro lado. No era que Dios no me respondiera, realmente Dios me estaba probando. Pero un día Dios habló a mi corazón y me preguntaba, ¿dónde está puesta tu fe? ¿Tu fe depende de lo que yo hago por ti? ¿De los milagros que yo puedo hacer por tu mamá? ¿O de quién yo soy? Realmente yo di esa respuesta cuando me lo preguntaron, pero ahora se me había olvidado. Ahora yo me estaba preguntando si realmente yo creería en el Señor. Pero Dios me pregunta nuevamente, ¿dónde está puesta tu fe? Y ahí me di cuenta de que mis raíces de la fe no habían profundizado lo suficiente. Tenía fe, pero no lo suficiente para poder creer y para poder mantenerme firme. Y aquí fue donde Dios me dijo, tienes que profundizar en tu fe. En febrero recibimos la triste noticia de que mi mamá había fallecido. Y hoy hablábamos de la fe en el discipulado.
y preguntábamos, ¿no? Si realmente cuando no recibimos algo es por falta de fe. Y no es así. Si yo no recibí la respuesta que esperaba es porque Dios tiene su voluntad primero. Para pedir algo no es solamente decir, no, yo tengo fe y yo todo lo que pido lo voy a recibir. Primero es la voluntad de Dios. Porque a veces vemos a Dios como el genio de la lámpara. Decimos, bueno, tengo un deseo y voy a pedírselo a Dios y Dios me lo va a conceder. Le pido algo y quiero ver las respuestas de inmediato, como si fuese el genio de la lámpara, pero no es así. Dios cumple sus promesas, sí, Dios te da las bendiciones, a lo que tú le pides, pero Dios no se mueve por caprichos, Dios no se mueve por el antojo de nosotros, Dios se mueve por propósitos. Yo no entendía realmente qué propósito tenía Dios con la muerte de mi mamá. Perder a un ser querido duele, y yo no sabía qué propósito puede haber ahí, pero mi mamá ya había cumplido su propósito aquí. Y Dios tenía un propósito con esto, que profundizáramos en la fe. Realmente, no sé si en algún momento o si has venido acá con alguna situación difícil en tu vida o si has estado pidiéndole a Dios algo y no ves una respuesta. Si has estado preguntándole a Dios hasta cuándo se acabará tu sufrimiento. Déjame decirte algo, Job quedó solo. Su familia, su mujer, sus amigos lo dejaron solo. Pero sabes, Job tenía a Dios. Job tenía a Dios con él. Aun cuando Job no sabía, no entendía lo que estaba viviendo, aun cuando Job preguntaba por qué le estaba pasando aquello, Dios estaba ahí con él. ¿Sabes? Si podemos preguntar por qué, Señor, por qué hasta cuándo vamos a vivir esto. Y quizás Dios no nos responda en el momento. Porque la fe no se trata de entender a Dios. Dios no nos ha llamado a entenderlos para poder creer. Nos ha llamado a creer aún sin ver las cosas, aún sin entenderlo. Y en el capítulo 42 podemos ver que, como les dije al principio, ¿no? Job le faltaba profundizar en la fe. Y por eso Dios le permitió pasar por todo esto. Y en el capítulo 42 vemos, capítulo 42, versículo 5 dice, Job declara, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job conocía a Dios, tenía una fe verdadera, sí, pero no había conocido realmente a Dios. Porque es muy fácil creer en Dios y conocerlo cuando todo va bien, cuando las cosas están perfectas. Sí, Señor, yo te adoro, yo te sirvo. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no van tan bien? Cuando empecemos a perder cosas que queríamos, cuando no recibimos lo que Dios quiere darnos, ¿cómo es nuestra actitud? Yo al principio, cuando le pedía algo al Señor, era muy inmadura. Yo usaba hay un versículo en la Biblia que me encanta mucho y siempre lo uso a veces cuando oro. Es el Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es una promesa bonita. Dios nos invita a creer en Él, a pedirle. Y cada vez que yo oraba y le pedía algo al Señor, usaba este texto. Señor, tu palabra dice esto. Lo usaba como un comprobante. Mira, Señor, tu palabra dice esto y yo te pido. Pero pedía sin sabiduría. Pedía sin saber si lo que estaba pidiendo era la voluntad del Señor. Y cuando no tenía una respuesta de parte del Señor, yo me enojaba. Era como una niña que hacía berrinches y me enojaba y le decía, ya no te vuelvo a pedir nada más. Ya no vuelvo a creer en ti. Si tú me dices que yo te pida y no me das, ¿cómo voy a creer en ti? Y a veces tenía esas actitudes. Y sé que no soy la única, ¿no? Aquí hay muchos que podrían haber hecho eso. Pero, ¿sabes? Cuando el Señor permite que nosotros pasemos por cosas como estas, lo hace porque quiere que maduremos en la fe. Él no quiere que tengamos una fe, sí, de raíces, pero raíces que con un viento se arrancan. No, Él quiere que profundicemos en Él. La fe de Job estaba profunda, sí, llegaba hasta las bendiciones. Job conocía a Dios hasta las bendiciones, donde Dios proveía todo. Pero Dios quería que las raíces de Job profundizaran hasta donde Él estaba. Yo te invito a que nuestras raíces, no nos conformemos a que las raíces profundicen
hasta las bendiciones. Permitamos que nuestras raíces profundicen hasta donde Dios está. Esa es la fe. Cuando Dios permite cosas en nuestras vidas, no nos enojemos con Él. Aunque no entendamos, sigamos creyendo en Él. Porque todo lo que Dios permite en nuestras vidas no es para hacernos la vida más difícil. Él tiene un plan, un propósito. Y Él nos invita a que nuestras raíces profundicen, a que pongamos nuestra fe en Él, a que no creamos en Él solamente por lo que Él nos da o porque queremos esto, no, sino por quien Él es. Que el Señor te bendiga.